Voz de Victoria. Con el apóstol Carlos Luis Vargas. Que llega a ustedes con una palabra de Dios que transformará su vida. Bendiciones, qué gozo, qué placer. Gracias por sintonizar Voz de Victoria. Para todos los que colaboramos en este programa, la verdad es que nos alegra mucho que usted esté sintonizando y nos alegra más cuando usted se comunica y nos deja saber que la palabra está siendo de bendición para su vida. Nos motiva, nos da entusiasmo para continuar compartiendo el mensaje de libertad. El tema hoy, la felicidad de la libertad. Y está basado en Deuteronomio capítulo 26, versos 7 al 9, y en la segunda parte de este mensaje que ya comenzamos en la semana pasada. Allí dice: pero clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestros pesados trabajos y nuestra opresión. Entonces el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con mano dura, con mano extendida, con señales y portentos que causaron terror, y yo añado, a nuestros enemigos. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra. Y allí dice tierra que fluye leche y miel. O sea, tierra de libertad. Cuando volvamos, ahora voy a hablar un poco de qué pasa cuando la gente nunca ha conocido la libertad y cómo usted puede lograr romper el ciclo de la esclavitud y la infelicidad en su vida. Así que quédese con nosotros. Descubra una mina de tesoros abundantes. Presentamos Bienes y riquezas hay en tu casa. La nueva obra de Carlos Luis Vargas. Un libro que presenta revelaciones verdaderas y asombrosas acerca de las primicias, primeros frutos, cosas sagradas, promesas y pactos. Este libro cuenta cómo el Señor tomó a Carlos Luis Vargas en la etapa más vulnerable de su vida y lo transformó en el hombre que es hoy. Los testimonios de milagros financieros de este libro son extraordinarios, verídicos y verificables, los cuales lograrán inspirarte, retarte y dimensionarte a una vida de milagros. Bienes y riquezas hay en tu casa. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com. Gracias por estar con nosotros. Hablemos de los factores por los cuales nos rompemos muchas veces en nuestra vida el ciclo de la esclavitud, que equivale al ciclo de la infelicidad. Porque hay gente que se resigna a permanecer en una situación que a todas luces es negativa, que a todas luces no va a ningún lado y que a todas luces simplemente causará dolor el resto de tu vida. Dios no te creó para eso. Yo sé que hay situaciones difíciles en la vida que debemos enfrentar, debemos superar y debemos vencer. Y hay cosas que cambian y personas que cambian, pero hay cosas que nunca cambiarán. Y tenemos que saber cuándo Dios quiere que nosotros podamos ejercer esa bendición tan grande, tan maravillosa, que es la libertad que el Señor nos ha dado. Ahora hablemos de los factores por los cuales no rompemos el ciclo de la esclavitud. Y creo que el primer factor, y que es el quizás más fuerte en la vida de la gente, es el peso de la opinión pública, lo que la gente dirá. Una de las cosas que Jesús nos enseñó es que a él nunca le importó lo que la gente dijera. Nunca le importó lo que dijeran el establecimiento religioso de su época, los líderes religiosos. Él no estaba sujeto a lo que la gente dijera, sino a la voluntad de su Padre. Por eso que muchas veces chocó con todo el establecimiento religioso de su época, con los fariseos, con los saduceos, con toda la gente que eran escribas, doctores de la ley. Él chocó con ellos. ¿Por qué? Porque ellos se apegaron a una ley que era rígida,
que mataba el espíritu del hombre, que anulaba a las personas, porque la ley dice esto, así tiene que ser. Por ejemplo, ellos decían, en el sábado, el Shabbat, nadie puede hacer absolutamente nada. Hasta el día de hoy lo hacen. No pueden ni encender las luces, tienen que ser automáticas, porque no pueden encender las luces de su casa. Imagínense qué locura. Decían a la gente, en el Shabbat, si el buey cae en un hoyo, no lo puedes sacar, que se muera ahí, porque es el Shabbat, no puedes tocar nada. Si alguna persona tiene una necesidad y toca tu puerta y tiene una crisis, no lo puedes ayudar, porque es el Shabbat de Jehová. Y todas estas cosas tenían esta gente que eran locura. En el Shabbat no se podía tomar de un árbol una fruta para comer. Y cuántas cosas más que nunca Dios intentó que fueran así y que fueron por la religión que esclavizó a la gente, fueron promovidas por una religión que esclavizó al pueblo. Cristo rompió con todos esos patrones. En el sábado, Él recogió espigas y comió cuando tuvo hambre. En el sábado, Él sanó a un hombre que tenía una mano seca y le dijo delante de todos los fariseos, extiendan su mano. Y cuando la extendieron la mano, entonces Jesús sanó a estos fariseos. Sanó a esta persona. Muy importante saber que Jesús nunca, jamás se dejó gobernar por lo que la gente pensara. Porque Él sabía que Dios llamó al hombre a libertad y que la ley no te puede esclavizar. Hoy, igualmente, mucha gente usa la Biblia para esclavizar personas. Yo recuerdo cuando era niño en nuestras iglesias, especialmente en nuestras iglesias de avivamiento, pentecostales. Habían hermanas que tenían maridos que eran borrachos, que le daban golpes, que no trabajaban, que hacían toda clase de diabluras, que eran mujeriegos. Y los pastores, queriendo obedecer a Dios y su palabra, con toda limpieza de corazón, le decían a estas hermanas, hermana, aguanta, que Dios algún día te va a visitar. Algún día Dios te va a libertar. Un día Dios lo va a salvar. Hermanos, y lamentablemente, ese día a veces nunca llegaba. Y la hermana perdía toda su vida en esa esclavitud. Simplemente porque la ley decía que no se puede divorciar a una persona. Yo quiero decirte algo, que Dios nunca intentó esclavizar a nadie con su palabra. Su palabra es una palabra de libertad. Y todo lo que ponga en peligro tu vida, ponga en peligro la vida de los demás, de los tuyos, y la libertad de tus hijos, y el bienestar de tus hijos, debe ser revaluado. Porque a paz, dijo Pablo, nos llamó Dios. Es muy importante entender que Dios le ha dado a sus hijos la capacidad de discernir entre lo que es pecado, deseos de la carne, de salir de una relación porque hay algún tipo de interés personal en otro lado, o escapar por tu vida para buscar tu felicidad. Dios desea que tú seas feliz. Dios desea que tú seas libre. Y esa es la voluntad perfecta de Dios para sus hijos. Pero la opinión pública esclaviza a la gente. En segundo lugar, el temor a fracasar o a volver a fracasar esclaviza a la gente. Israel rehusó entrar en su felicidad porque su mente de esclavo le hizo autovisualizarse como insectos en comparación con sus enemigos. Son grandes, nosotros los veíamos como insectos. Vamos a hablar un poquito de esto cuando volvamos, porque es importante saber que tú no debes ser esclavizado por el temor a fracasar, porque Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Es usted un líder que sueña con alcanzar multitud de almas e impactar a su comunidad y familia? Entonces, prepárese para ser el líder que la gente necesita tener. Presentamos Formando una generación superior, de Carlos Luis Vargas. Siendo pastor de pastores y ejerciendo el ministerio apostólico por más de 25 años, sé que todo líder y por consiguiente su labor alguna vez será víctima de la ley del tope. Es un malestar en que no importa cuánto haga o qué estrategia añada, parece que no puede sobrepasar el techo de sus limitaciones. Formando una generación superior, con temas como fidelidad,
la palanca del reino, actitudes superiores, carácter, la piedra angular del liderazgo, paternidad espiritual y generación de gobierno. ¿Se ha sentido estancado y sin saber cómo superarlo? Entonces, este libro es para usted. Formando una generación superior. Enseñanzas para una generación de conquistadores. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freepoldbiblecenter@gmail.com. Gracias por quedar con nosotros. Pues estamos hablando de razones por las cuales no rompemos el ciclo de la esclavitud en nuestra vida, aun cuando muchas veces ese ciclo de esclavitud o siempre colabora en contra de nuestra felicidad. Hablamos de la opinión pública y cómo eso es un factor que muchas veces mantiene a la gente en cautiverio. En segundo lugar, mencionamos el temor a fracasar. Israel, la nación de Israel, Dios le entregó la felicidad. Los sacó de tierra de servidumbre, de esclavitud, y los llevó a la tierra que fluye leche y miel, o sea, los llevó a la felicidad. Pero ellos no estaban listos para esa felicidad. En su mente seguían siendo esclavos. ¿Por qué mucha gente no sale de la esclavitud? Porque la esclavitud está en su mente, está en su pensamiento, está en su corazón, está en sus convicciones y que le han enseñado, y está en tantas cosas. Israel se veía como esclavo, aunque Dios le decía, eres libre. Ellos decían, somos esclavos. Por eso cuando vimos la tierra prometida y sus frutos, sí, son buenos, son grandes, son maravillosos. Es una cosa extraordinaria la tierra. Tienes razón, Dios, la tierra es buena. Pero no podemos entrar, porque los que hay allí son grandes, ¿sabes? Las ciudades son amuralladas, las cosas son difíciles y nos veíamos como insectos al lado de ellos. ¿Pero veía a Dios a ellos como insectos? No, ellos se veían a sí mismos como insectos. Cuando la gente está impuesta a vivir en esclavitud, su autoestima se destruye, su autoestima se distorsiona. Dios no quiere que nos veamos como insectos. Dios quiere que nos veamos como hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios y Dios te ve como la niña de sus ojos. Y Dios quiere que tú vivas una vida de libertad y de felicidad y de santidad, porque la santidad no es incompatible con la felicidad y mucho menos con la libertad. Y esto es muy importante que lo sepamos. No es incompatible. Si una persona está en una situación de matrimonio mala, que todo el tiempo la denigra, la daña, la ofende y la golpea, y desea romper ese ciclo y quiere casarse con el Señor, pues bueno, es su prerrogativa. La prerrogativa no es si debe o puede salir de esa situación. Si puedes, hermana, si puedes, hermano. Lo que debes decidir después es lo que vas a hacer después. Eso ya es algo de conciencia, que tú tendrás que decidirlo si te quedas para servir a Dios. Pero la importancia es saber que no podemos tener temor a fracasar, porque Dios es un Dios que nunca ha permitido que sus hijos se mantengan en esclavitud simplemente porque una vez vivieron una experiencia mala. Claro está, Israel pensó que no podía volver a ser feliz, que no podía llegar a su felicidad, que no podía poseer la tierra, que no podía ser dueño de nada, que no podía tener casas, viña, que no podía ser dueño, no podía tener nación. Y por eso ellos murieron todos en el desierto. Esa generación completa murió en el desierto y solo sus hijos pudieron entrar en la felicidad de la libertad. Pero es muy importante saber que Dios no quiere que simplemente tus hijos tengan cosas buenas y que disfruten de su felicidad. Él quiere que todos seamos felices. Esa es la voluntad de Dios. La tercer factor por el cual no rompemos el ciclo de la esclavitud es por temor a enfrentar los retos de la conquista de la felicidad. La libertad, así como la felicidad, tiene un precio, como dije anteriormente, pero aún así, bien vale la pena. Nuestra vida natural es frágil. Nuestra vida natural es corta. Cada día es una bendición de Dios y es un regalo de Dios. Y debemos vivirlo para ser felices, servir a Dios con alegría.
La Biblia dice servir a Jehová con alegría. Tenemos que servir a Dios no con amargura, hermano. No porque, tengo que servir a Dios. Tengo que hacer esto por Dios. Tengo que hacer esto porque Dios me lo exige. No, Dios nunca te puso en yugo de esclavitud. Satanás vino para matar, para robar, para destruir, para esclavizar, para poner en cárcel a la gente. Pero Cristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió el Señor para dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos, para anunciar el año de la felicidad, el año de la buena voluntad del Señor. Dios vino para que tengas vida y vida en abundancia. Entonces es importante entender eso en nuestro espíritu. Finalmente, otro factor que impida que rompamos el ciclo de la esclavitud son los falsos conceptos religiosos y la condenación, muchas veces, que la religión tiene a ciertas cosas en la vida de los hombres. Y quiero añadir algo más. No se puede romper el ciclo de la esclavitud por temor a perder el agrado, por temor a perder el agrado de otras personas, lo que la gente pensará de ti, cómo la gente te mirará, lo que la gente dirá de ti. Es importante que sepas que sí, tienes que vivir en una sociedad, pero primero tienes que vivir contigo mismo y vivir con Dios y en comunión con Dios. Este mensaje yo sé que de repente pone a pensar a mucha gente, pero si usted quiere llamarnos, lo puede hacer al teléfono que aparece en pantalla. Ahí me encantaría hablar con usted. Permítame decirle que en el próximo segmento vamos a concluir y confiamos que pueda ser un segmento de bendición para su vida. Así que quédese con nosotros. Ya vuelvo. Las congregaciones que no crecen en calidad y en cantidad de discípulos tienen un común denominador, y es que no han entendido a cabalidad el nacimiento del agua y del Espíritu. Presentamos Agua y Espíritu, de Carlos Luis Vargas, un libro que le desafiará a revisar sus conceptos acerca del bautismo. Muchas interrogantes sobre el tema encuentran respuestas en Agua y Espíritu. Adquiéralo ya, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com. Gracias por quedar con nosotros. Estamos hablando de factores por los cuales la gente no rompe el ciclo de la esclavitud en su vida, sea trabajo, sea empleo, sea una empresa, sea un negocio que no está produciendo nada, pero tú lo estás ahí, te estás sacrificando simplemente porque hay que decir a la gente que fracasé. Y muchas cosas que pasan en la vida. Hay gente que estudia cosas que lo hacen feliz hoy en esa profesión, pero lo hicieron porque los padres querían que ellos estudiaran para hacer lo que ellos no tenían el corazón para hacer, y hoy no se atreven a abandonar esa profesión y perseguir aquellas cosas que los hace feliz. Y hay tantas áreas en la vida de las personas. Hablamos ya de relaciones y cómo también eso puede ser una atadura para impedir la felicidad de la gente, porque lo más bonito del mundo es tener unas relaciones cordiales, es vivir en armonía, habitar juntos y en armonía. Es bueno y es delicioso, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué muchas personas tienen aprehensión de entrar y de romper cualquier ciclo de esclavitud en su vida que los está matando, les está robando la vida? Muchos porque se acostumbran o se resignan a la esclavitud. Las aves que nacen en cautiverio crean una dependencia, de sus amos, de sus captores. Sus amos, y sufren cuando sus amos no le prestan atención, cuando se van de la casa, porque crearon dependencia por estar en cautividad. Dios no quiere que creemos dependencia de nadie, que creemos dependencia de Dios y de su palabra, y que por medio de Dios y por causa de su palabra amemos a todos, y por causa de su palabra podamos hacer la voluntad del Señor y alegrar la vida de la gente que nos rodea. Hermano, hermana, Dios quiere que tú seas feliz, porque si tú eres feliz, mucha gente será feliz alrededor de ti y la situación de mucha gente cambiará. Vale la pena sonreír, vale la pena vivir una vida feliz, vale la pena vivir alegre, no vale la pena vivir amargado. Dios no te creó para la amargura, Dios no te creó para el fracaso, Dios te creó para el éxito y la felicidad. ¿De qué vale
que la gente viva una vida religiosa, pero que nunca haya podido experimentar el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Nunca haya podido experimentar el gozo de la comunión con los hermanos, o de la comunión y el amor entre pareja, o con los hijos, o con la gente en el trabajo, sus compañeros de empleo. Tenemos que aprender a vivir en felicidad porque Dios quiere que seamos felices. Inclusive la gente feliz vive más. Y la gente feliz se recupera de las catástrofes que la vida nos tira, especialmente las enfermedades, cuando la gente tiene un buen ánimo. La Biblia dice que el buen ánimo en el hombre soportará la enfermedad, pero el espíritu angustiado, dice Dios, ¿quién lo soportará? Mira, hay gente que no son malos, hay gente que practican cosas buenas, que son héroes tratando de hacer lo que supuestamente la sociedad quiere de ellos y supuestamente lo que la religión quiere de ellos, pero lamentablemente su espíritu está amargado. No están viviendo ellos para que otros se sientan bien con ellos. Dios quiere que te sientas bien contigo mismo en primer lugar y que tengas una buena relación con Dios y que de ahí se desprenda tu relación con otros. Oye lo que te estoy diciendo, es la voluntad perfecta de Dios. Porque mucha gente no rompe el ciclo de la esclavitud por el temor de no ser un buen modelo para aquellos que sí tienen felicidad, que sí tienen una vida correcta, que sí viven en un buen ambiente, pero que ellos son felices, pero no están contentos con que tú lo seas. Pero Dios quiere que tú persigas la felicidad, que persigas la santidad, que persigas el temor a Dios, que persigas las cosas que son correctas. Y no puede haber incompatibilidad entre la santidad, la libertad y la felicidad. Ambas o las tres son imprescindibles para que tú puedas vivir la vida que Dios te da a plenitud. Porque Dios quiere que vivas en plenitud de vida. Ahora, ¿qué pasa cuando no se aprecia la felicidad o la libertad? Si no se aprecia, te pasará como Israel. No reconoció su única oportunidad. Porque hay veces que Dios nos da miles de oportunidades. Pero quiero decirte algo. Oye lo que te voy a decir. Pon atención. Pon atención. Hay oportunidades que solamente vienen una vez en la vida. Israel tuvo la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Moisés les dijo, señores, vamos a entrar en la tierra prometida. Dios ha dicho, este es el momento. Entremos y vamos a conquistar la tierra. Él está con nosotros. Él va delante de nosotros. Pero Israel dijo, en consulta a todos los jefes de las tribus, dijeron, no vamos a entrar en la tierra prometida. No entraremos. Y resistieron la voz de Dios y la oportunidad divina, maravillosa, de poder entrar en la tierra prometida. ¿Qué pasó? Al otro día se arrepintieron, lloraron, consultaron y vinieron de Moisés y dijeron, Moisés, queremos obedecer a Dios. Queremos entrar en la tierra prometida hoy. Y Moisés les dijo, hoy no vayan, porque Dios no está con ustedes hoy. Dios estuvo con ustedes ayer. Entonces es importante saber que hay cosas en la vida que no se presentará la oportunidad dos veces. Así que todo lo que te venga a la mano a hacer, con la ayuda del Señor, hazlo, porque Dios está contigo. Yo te bendigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo toda persona que ve esta programación y que de alguna manera, Señor, está siendo iluminado, ministrado, para ver las cosas, Señor, de una forma diferente, para ver luz al final del túnel. Bendice, prospera, santifica las vidas y ayúdales a tomar decisiones correctas y santas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tu amigo Carlos Luis Vargas, que se despide. Para el crecimiento y desarrollo integral de su vida espiritual y ministerio, ya están disponibles los libros del apóstol Carlos Luis Vargas. Sirviendo a su excelencia, un manual de entrenamiento para obreros de iglesias de alto nivel. Formando una generación superior, enseñanzas para una generación de conquistadores. Y la serie Enseñanzas para la Nueva Vida, una compilación de estudios bíblicos enfocados en el discipulado cristiano para grupos pequeños. Usted puede adquirir estos materiales llamándonos al número 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com.